en 678 Domingo. Detuvieron al apropiador de Juan Cabandier. Detuvieron al apropiador de Juan Cabandier, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Luis Antonio Falco, por orden de la jueza María Romilda Cervini de Cubría. Se encontraba prófugo desde que se estableció la verdadera identidad del legislador en el año 2004. Nos visitan Juan Cabandier, su hermana Vanina Falco, Gustavo Garzón y Hernán Brienza. El debate Tato Bores, la opinión de su hijo. Sebastián Bonestein, en algún momento se habló bastante de si hoy viviese tu padre que apoyaría este gobierno. ¿Vos qué crees al respecto? Mi padre, si estuviese hoy vivo y haciendo televisión, haría crítica, porque mi papá hacía humor político, y el humor político es, por definición, opositor. ¿Existe el humor político? Y el humor político, cuando uno dice opositor, no es exclusivamente opositor al gobierno de turno, es opositor a todo el arco político. Yo creo que el humor político es opositor, pero ¿opositor de quién? Claro. Y yo no creo que sea necesariamente opositor al gobierno, sino opositor al poder. Y no siempre el poder coincide con el gobierno. No. Ni explotación ni extorsión. Este sindicato de petroleros privados no está dentro de la CGT. Su titular responde a la línea de Francisco de Narváez y por consiguiente a lo que es la CGT azul y blanca de Luis Barrio Nuevo. La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles es encabezada por Alberto Roberti, quien definió su línea política. En mi caso milito y activamente en la provincia de Buenos Aires a favor de Narváez para su candidatura a gobernador. Eso está muy claro. Clarín, un viaje de ida. Clarín, hay sobreprecios en las tarifas aéreas de cabotaje. En algunos casos, las aerolíneas cobran más del doble que lo estipulado por la Secretaría de Transporte. Hace unos cuantos días, el diario Clarín publicó una falacia, que es que nosotros cobramos sobreprecios en las tarifas de aerolíneas argentinas. La falacia consistió en que, en lugar de ver, el investigador que hace la nota, el tramo de ida y vuelta de un viaje, consideró el de ida. Entonces, si el viaje de ida costaba 600 pesos, ponía, cuesta 1.200 pesos bajar a tal lugar. Que por favor investiguen un poco mejor, porque parecería casi una broma lo que han hecho. Muchas chances de programón. ¿O es el optimismo crónico de la tanqueta? Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Antes de las buenas noticias, una mala para los amantes del fondo. Director del FMI detenido. Dominique Strauss-Kahn fue detenido ayer en el aeropuerto neoyorquino John Kennedy por una presunta agresión sexual a una camarera de un hotel. Otro día de increíbles noticias. 1. Bicentenario de Paraguay. Paraguay, porque durante este fin de semana estaba cumpliendo sus 200 años, sí, su bicentenario. Como parte de los festejos se realizó la presentación oficial de la televisión pública digital, proyecto que comienza con el bicentenario, pero que plantea un desarrollo tecnológico hasta el año 2016. No se trata solamente de una televisión para ver, sino una televisión para dialogar. Un sitio que aloje la palabra como herramienta de cambio. 2. Otro superclásico para todos. En ataque Somos, allí viene el centro, el arquero, el contragol. ¡Gol! ¡Gol! Para el zurdo. Palermo no pudo. Palermo y el segundo. ¡Gol!
3. Crisis en Grecia. Hasta el establishment europeo recomienda el modelo argentino, el país de España. El temor al impago de la deuda griega castiga a las bolsas y al euro. Claudio Ortea, director de inversiones del banco suizo Lombardo Odier. Ortea propone seguir el modelo argentino. Tras asumir una quita importante, Argentina ha estado creciendo al 7% durante 6 años. No creo que prolongar el tiempo de devolución de la deuda de Grecia sea la mejor solución. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Comienza un nuevo programa de 678. Iván Noble, de la rama buena de los nobles. Cuando escuchás las historias de las grandes bandas, siempre hubo en el medio conflictos tremendos. Bueno, los Beatles duraron 7 Pink años. Floyd, Police, mirá cómo terminan esas cosas, ¿no? Con juicios millonarios. Sí. Y me parece que no tiene nada de raro. Me parece que es lo más normal que ocurra. Cuando los grupos humanos que duran más de 6, 7, 8 años complican. Cuando los grupos humanos que duran más de 6, 7, 8 años complican. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Escucha, multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito para mis hijos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Gustavo Garzón. ¿Cómo te va? Hola, Bienvenido. Ustedes saben, es actor. Actualmente está ensayando una obra que se llama Burgués Gentilhombre. Estás también filmando un documental sobre el tema del campo y estás también por dirigir una película. Sí. Combo de mucho trabajo. Sí, por suerte. También está con nosotros para compartir el programa el señor Hernán Brienza. Hola Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido. Hernán es licenciado en política y periodista del diario Tiempo Argentino y de Radio América de 7 a 10 de la mañana. También está con nosotros, lo decía a la apertura del programa, el señor Juan Cabandier. Hola Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Juan es legislador porteño del bloque Encuentro Popular para la Victoria, presidente de la Juventud Peronista y es el nieto recuperado número 77. Juan vino con Vanina Falco. Hola Vanina, bienvenida. Es actriz y además hermana de Juan Cabandier, son hermanos de crianza, podemos decir así. Vamos a estar hablando obviamente del juicio que este martes va a tener una sentencia, ¿no? Sí, correcto. Estamos hablando del juicio por el caso tuyo, por la apropiación tuya, que en principio llegó a la detención del ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Luis Antonio Falco, que es tu apropiador y es tu padre. Muy bien, vamos a empezar con este tema. Exactamente, el primer informe tiene que ver con esto, lo vemos. Detuvieron al apropiador de Cabandier. Detuvieron al apropiador de Juan Cabandier, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Luis Antonio Falco, por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Se encontraba prófugo desde que se estableció la verdadera identidad del legislador en el año 2004. La hermana del legislador, Vanina Falco,
hija biológica del apropiador Falco, declaró contra su padre en la causa que se investiga la apropiación de Juan. Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. 1978. Yo a los 3 años mirando cómo mi madre baña a mi hermano. En la foto se puede ver que yo estoy muy feliz, pero confundida. No entiendo bien de dónde vino mi hermano, porque no recuerdo haber visto a mi mamá embarazada. Mi hermano me llama y me dice que tiene muchas dudas de pertenecer a mi familia. Así descubrimos en ese momento que mi padre no era vendedor de remedios, sino policía que trabajaba en el servicio de inteligencia, y que mi hermano no era mi hermano, sino un bebé nacido en la ESMA, hijo de una pareja desaparecida que tenían 17 y 19 años. La conmovedora historia de Juan era bien retratada por la ficción Televisión por la Identidad que exhibiera Víctor Hugo semanas atrás. Invitada a ese programa, la nieta recuperada Victoria Montenegro relató el cinismo de su apropiadora. Vamos a ver un extracto del capítulo dedicado a la historia de Juan Cabandier. Séntate. Bueno, Mariano, te llamamos porque llegaron los resultados de tus análisis. Tenías razón. Sos hijo de desaparecidos. Acá está tu historia. Ella es Alicia, tu mamá. Y él es Damián, tu papá. Habla, por favor. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada. Igual voy a hablar con las abuelas de Plaza de Mayo, pero quiero que vos me digas la verdad. Está bien. Tenés razón. Sos adoptado. ¿Crees que Mariano puede ser hijo de desaparecidos? Perdóname. Mariano, perdóname. Recién ahora estoy acabando lo que me pasó a mí. Me duele mucho ver lo que le pasó a Tati, a Juan. Me duele más en ellos que en mí misma. Me moviliza mucho más. Me pasó con esto de Televisión por la Identidad algo gracioso. No sé si gracioso o... Voy a ver la María, mi apropiadora, cuando estaban dando las series estas, ¿no? Entonces la voy a ver, la voy a visitar un día y me dice, estoy viendo Televisión por la Identidad, me dice. Me conmovió mucho la historia de Juan. Y yo me quedé y le digo, la mía no te conmovió nunca, digamos. Y más o menos para que midas cómo venía la mano, pero bueno, por lo menos ahí ella pudo entender medianamente algo, me pareció, no entendió nada. El martes se dictará la sentencia contra el apropiador de Juan Cabandier. Ese mismo día se cumplen 10 años de la causa Noble Herrera y las abuelas convocan a una manifestación frente al Palacio de Tribunales en reclamo a las dilataciones que sufre la causa.
Bueno, muy bien. A ver, Juan, vos supiste tu identidad en el año 2004, ¿no es cierto? Sí. Y me imagino que en algún momento te apareció la primera inquietud por saber tu identidad. ¿En qué momento fue? ¿Lo reconoces como un momento claro, digamos así, o fue difuso? Sí, es una construcción que se va conformando con el tiempo, ¿no? Quizás en retroactivo me pasó que allá por el año 2002, o cuando yo tenía, no sé, 22, 23 años, empecé a recordar que había muchas contradicciones en la historia, o sea, en mi vida, en la vida que yo había tenido hasta el momento. Y me empezaron a destiempo a surgir muchas dudas que tenían que ver con el pasado, ¿no? Una de ellas concreta es la falta de fotos, ¿no? de mías recién nacidas. Y en ese momento, cuando me surge esta duda, acudo a buscar esas fotos que yo me preguntaba dónde estaban porque nunca las había visto, pero o casualidad es que vi fotos solamente de Vanina y no vi fotos mías, y Vanina había nacido antes que yo, entonces me llamó mucho la atención, pero digamos que ese fue como un elemento central, ¿no? Después también obviamente la relación que tenía la persona que me apropió con el subcomisario Miara, quien se apropió de los mellizos Reyerdo Tolosa. O sea, ¿ustedes los conocían de chiquitos a los Miara, a los Reyerdo Tolosa, digamos? ¿Se veían como familiares? ¿Cómo era eso? Sí, era una especie de primos, ¿no? Compartíamos cumpleaños con los chicos, y hasta nos obligaban, o digamos, nos impusieron, por así decir, llamarles tíos, ¿no? Al matrimonio Miara y su esposa. Ahora, cuando se conoció el caso Miara y el caso de los mellizos Reyerdo Tolosa, que fue muchos años antes, ¿qué les dijeron a ustedes para evitar que sospecharan sobre la situación también tuya, o si ya habían empezado las inquietudes? Fueron dos momentos, ¿no? Yo recuerdo, uno era bien chiquito y de repente estaba mirando televisión y aparece un anuncio de se busca la identidad, como antes sucedía habitualmente, se busca la identidad, y aparecían las dos fotos de los mellizos. Entonces yo busqué a la que en su momento yo pensaba que era mi madre y le pregunté por eso, me dijo no, debe ser un error, etc. Ese fue el primer elemento, y después el regreso de los mellizos Reyerdo Tolosa a Argentina. Ellos estaban en Paraguay, los habían llevado a Paraguay, Miara, como para evadir a la justicia. Y fue muy cubierto por los medios. Es más, los mellizos no tuvieron la mala suerte de tener que recorrer algunos canales de televisión con Chiche Helblum, con Haddad, con Neustadt, que la verdad que tomaban partida justamente para poner un mensaje, una discusión en la sociedad de que en realidad habían sido criados toda la vida con este matrimonio de apropiadores y que había que dejarlos pasar. Esa es la discusión de aquel momento, porque incluso ellos tenían menos de 18 años en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, cuando se hizo visible este caso de Reyerdo Tolosa, no sé qué nos han dicho, creo que nos contaron, ¿no? Nos contaron, bueno, que sí, que el discurso oficial era que todo era mentira. O sea, que ni Miara ni su mujer eran responsables de todo lo que se decía, sino que ellos habían adoptado de buena fe y que estaban siendo víctimas de una campaña difamatoria, obviamente fogoneada por las abuelas de Plaza de Mayo, que todo era mentira, que en realidad le inventaban, sobre todo mi padre era el que nos daba esa información, que las abuelas se dedicaban a inventarle historias, en este caso a los mellizos, y que la familia era mentira, o sea, era como una película mala de ciencia ficción. ¿Y ustedes vivieron hasta qué edad, digamos, como hermanos de crianzas, ignorando la historia que había? ¿Hasta qué edad más o menos de cada uno de ustedes? Vivimos juntos, yo creo que tenía... cuando vos te fuiste de esa casa, vos tenías 18 y yo tenía 14, 21, perdón. 21, y yo tendría 16, 17. Pues le llevo casi 4 años. O sea que te quedaste viviendo solo con tus apropiadores. En realidad me quedé viviendo solo un tiempo con los apropiadores, después se divorcian. Cuando yo cumplo 19, este matrimonio se divorcia. Y yo veía simplemente la mujer, ¿no? ¿Y cómo participas vos, Vanina, del descubrimiento que hace Juan alrededor de su identidad?
Bueno, como él bien recuerda, yo ya me había ido apenas cumplí los 21 años de esa casa, más que nada por imposibilidad de seguir conviviendo con quien era mi padre. Y nosotros igual teníamos un vínculo, ¿no? Nos veíamos, estábamos al tanto de la vida del otro, o sea, un vínculo de hermanos, pese a que no vivíamos ya en la misma casa. Y cuando él tenía, 25 años, en el año 2003, él me viene a buscar un día, creo que al trabajo o a la facu, no me acuerdo bien, y me dice que tiene que hablar conmigo, me cuenta acerca de sus dudas, que él estaba casi seguro de que no era hijo de ese matrimonio, que por supuesto sus dudas también venían pegadas a esa confirmación de que tenía serias dudas en relación a que él podía ser hijo de desaparecidos. Y en realidad en ese momento también por algo que había sido muy reforzado desde que éramos muy chicos, a mí me costó poder verlo a él como algo diferente a mí, incluso hasta de los parecidos físicos. Porque había toda una historia de ocultamiento, digamos, alrededor de la adopción, obviamente, de la apropiación. Sí, nosotros... Los vestían iguales, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Pero aparte tuvimos la mala suerte, digamos, a los fines de conocer la verdad, de que somos muy parecidos físicamente, sobre todo cuando éramos pequeños. Ahora ya quizás no tanto. Sí, y hay otro dato. O sea, Vanina se llama Vanina Andrea. Y a mí me pusieron Mariano Andrés. Puede ser una tara de eso, también uno puede entender que desde ese lugar intentaban unir sanguíneamente lo que no era. Y bueno, y cuando él me dice sus dudas, mi primera reacción, creo que incluso también defensiva frente a la verdad, fue bueno, si vos sos hijo desaparecido, yo también. Y en realidad ahí empezamos a hablar un poco más seriamente, él me cuenta el por qué, en qué se basaban esas dudas. Sus dudas, todo lo que él había acumulado hasta ese momento como investigación personal, lo de las fotos, recuerdos infantiles que nosotros tenemos grabados a fuego y que por una u otra cosa la vida hace que en algún momento determinado aparezcan. Y entonces en ese momento cuando él empieza su raconto personal, él empieza el mío, que fue como una película, un pequeño corto de la vida de los dos en un segundo, y en ese momento en un bar que estábamos le dije, sí, tenés razón, tenemos que ir a Huellas. Y ahí empieza más que nada una búsqueda de él, un periplo muy personal en el cual yo acompaño, ¿no? Tuve la suerte de poder estar presente y de poder acompañarlo y que él también me dejara hacerlo, ¿no? Digamos, sabemos que la relación con tu padre es una mala relación o es una relación conflictiva. En tu caso, ¿cómo te llevas con tu madre? Bueno, con mi madre ahora hemos podido recomponer el vínculo y volver a elegirnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y la separación? Hemos tenido momentos muy cambiantes. ¿La separación de tus padres tiene que ver de alguna manera con la situación de Juan, con el descubrimiento de la identidad de Juan? ¿Tienen alguna interpretación respecto de ese tema? No, la separación es anterior. Es anterior. Sí, es anterior, muchos años antes. 6 años antes. En relación, creo que fue una decisión personal que mi madre venía madurando y que le costaba dar el paso final porque también para ella era insalubre vivir con esta persona, ¿no? A mí sí me parece, permitís, un caso excepcional, supongo, de los conocidos, que el desgajamiento tuyo de tus apropiadores, de tus presuntos padres, que es doloroso, pero en realidad es un desgajamiento que te lleva a lo biológico, al origen verdadero. En el caso tuyo, da la impresión que es un desgajamiento de tus verdaderos padres. Y ahí aparece un hecho inusual. Sí, bueno, yo siempre digo que... veíamos también, ¿no?, el caso de Victoria, ¿no?, que me parece que es también un caso muy importante a tener en cuenta. Yo tuve la suerte, si querés, de poder diferenciarme desde muy pequeña ideológicamente, humanamente, de quien me tocó como padre, digamos. Yo sabía que mis valores y la vida para mí era otra cosa. No quería ese nivel de violencia, no me interesaba. Entonces, creo que la primera separación, como bien decís, o el primer duelo, lo hice desde muy pequeña. Tuve la suerte de rodearme con gente muy hermosa, muy fuerte, muy clara, que me ayudó a transitar un camino incluso desde la formación, ¿no? También creo que
siempre los dos fuimos muy estudiosos, nos agarró por ahí, o sobre todo en la etapa más grande, más cuando uno decide una carrera y qué sé yo. Y el conocimiento también inevitablemente te abre puertas y te abre otra verdad. Entonces, frente a la verdad oficial con la que yo había crecido y la verdad que conocí a partir de mi adolescencia, yo tomé una posición en relación a eso. Y no sabía que yo, digamos, no tenía nada que ver con mi familia en ese sentido, por más duro que fuera. Ahora, vos habías tratado de atestiguar en contra de tu papá y no te lo habían permitido en primera instancia porque era un familiar directo. Claro, cuando comienza el juicio, en el año 2004, desde ese primer momento les parecía importante para los abogados de abuelas que yo pudiera atestiguar en la causa, pero en ese momento la ley lo impedía, justamente por el vínculo sanguíneo. Sí. Intentamos igual, pero frente al magistrado que me tomaba la declaración, ¿te acordás? Cualquier cosa que yo dijera que no fuera papá me cambiaba los pañales era nula. O sea, yo solo tenía que decir que era un hombre bueno y que me había criado con amor. Todo lo que yo dijera que fuera en contra de eso, ni siquiera entrando en otras cosas un poco más profundas y escabrosas, era considerado nulo. Pero pese a eso, ante la negativa, el equipo de abogados de abuelas siguió trabajando y buscándole la vuelta, y un punto de inflexión en relación a eso fue cuando nosotros estrenamos Mi vida después, que se veían unos fragmentos en la presentación. Entonces ahí, cuando se estrenó la obra, uno de los primeros en venir a verlo fue el equipo de abogados y dijeron, vamos a usar esto como un nuevo argumento. Preparamos un escrito. Por lo público, ¿no? Claro, porque yo estaba dando, digamos, un testimonio, si querés, público, tanto acá como en el mundo, porque con la obra viajamos por todos lados, y presentamos un escrito, y eso fue a fines del 2009, creo, sí, fines del 2009, y al mes teníamos el fallo de la Cámara autorizando. Ahora el martes se va a leer la sentencia seguramente. Sí. En esa, digamos, alrededor de esta sentencia es que se ordenó la detención de Falco esto es lo que ordenó Servina y Cubría, por miedo a que se profugue, a que se fugue. En principio la Fiscalía pidió una pena de 16 años, creo, 15 años. 15 años. Y la querella, que formás parte en este caso, Juan, piden 25 años, o sea, perpetua, ¿no? Correcto. ¿Qué suponen que va a pasar el martes a las 16 horas? Es la cita con la justicia, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva es un avance esta medida que tomó la jueza en relación a impedir la fuga o evadir la sentencia o evadir la pena, ¿no? Porque apenas, si bien el Estado, la justicia de oficio querella contra esta persona, yo también me sumo a la querella, y le brindaron, un juez anterior de primera instancia le brinda una exhibición por un pago mínimo que realmente fue penoso, ¿no? Los términos o el monto. Y en esta oportunidad, bueno, se puede suponer que el martes vamos a ver una sentencia firme, y si bien se podrá apelar, etcétera, pero la sentencia, bueno, falta la apelación para que sea firme, pero en definitiva lo que yo pienso y he pensado en estas horas, de cuando me entero que fue el viernes a la tarde, es que finalmente después de 33 años se hace justicia, ¿no? Porque no empieza esto cuando yo aparezco, cuando me presento como querellante, porque antes estuvieron las abuelas, porque antes estuvo mi abuela, mi familia, que seguía la causa, y además el hecho del delito se consuma cuando apenas yo nazco, ¿no? Y cuando soy retirado de los brazos de mi madre. Entonces 33 años se tardó para que finalmente se haga justicia, y yo creo que es un antecedente importante. No sé si somos 3 casos de nietos que hemos querellado contra los apropiadores, los que nos robaron la identidad, y es un buen elemento para dar a conocerlos, ¿no? Porque no puede haber un marco de impunidad en ninguno de los aspectos, y esto es un delito que está categorizado como crimen también de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad. Y la verdad que yo me preguntaba hoy, haciendo estimaciones casi abstractas, pero me preguntaba
si a una persona en un hospital, a un matrimonio en un hospital, producto de la trata, etcétera, le sacan a su bebito y lo encuentran al culpable, la carga emotiva que deben tener esos padres, y además esos padres que les robaron a su bebé en un hospital, en una sala, producto de la trata, indudablemente quieren que se haga justicia y se condene a la persona que lo robó. Bueno, mis padres también quisieran que se haga justicia. Y yo, al haberme introducido en la querella, como querellante, estoy cumpliendo algo que mis padres hubiesen deseado. Dos padres muy jóvenes tenías, de 19 y 17 años, cuando fueron secuestrados y asesinados. Nora. Sí, no, le quería preguntar a los dos, y a Vanina particularmente, vos declaraste alguna vez que, en una entrevista, que cuando una de las discusiones que tuviste, que desencadenó en que te fueras de la casa de tus padres, Falco te había dicho que él sabía lo que significaba que alguien le suplique. ¿Ustedes piensan que él tenía un rol activo en los campos clandestinos, más allá de haberse apropiado de Juan? Hay algunas denuncias del centro clandestino de detención, o no fue un centro propiamente dicho, funcionó como tal, pero es el Departamento Central de Policía. Hay algunos testimonios que lo vinculan. Eso está en plena investigación. Pero así, en nuestra vida cotidiana con Vanina, de hecho teníamos, no sé, había discos, había guitarras, elementos que eran sustraídos de casas, ¿no? De operativos. Y él se jactaba de eso, ¿no? De haber pertenecido y haber estado en los operativos, ¿no? Sí, yo en un punto creo que lo que también va a pasar el martes, y por eso también es tan importante para nosotros, por lo menos para mí, digo, sé que para él también, pero hablo por mí, es que justamente una de las cosas que yo quiero saber es también, los resultados de estas investigaciones, más allá de que algunos testimonios y algunas cosas ya las hemos ido conociendo a medida que surgieron en estos casi 7 años de proceso judicial. Es eso, es justamente saber hasta dónde llegan sus implicancias, ¿no? Como oficial de inteligencia, qué es lo que hizo en esos años, a qué se dedicó. Ahora, también ustedes tienen un relato muy duro respecto de la convivencia familiar, ¿no? O sea, de qué fue lo que pasó con ustedes y con tus padres, tus apropiadores, durante la vida que llevaron 20 años, digamos, de vida familiar. ¿Cómo se manifestaba esa violencia, en todo caso, de parte de esta persona, Luis Antonio Falco? Y en mi caso se manifestaba tanto en la variable psicológica, verbal, como en la variable física, ¿no? Vanina fue digamos, receptora de la violencia verbal, ¿no? Aunque una vez se desarrolló, se plasmó la violencia física. Y digamos, no hay que generalizar, pero es un patrón de una especie de autoritarismo que se da en muchos casos de esto, ¿no? No es el único en mi caso, ¿no? Otros nietos, otros hijos, nietos, perdón, también han pasado por esto, ¿no? Una violencia bien marcada, producto incluso, a mi parecer, de que cada vez que nos veíamos, apropiador y apropiado, los hacíamos entrar en contradicción, o sea, éramos la prueba viviente, constante y permanente del delito. Y además, en muchos casos nosotros fuimos tratados, en mi caso creo que fue así, como el hijo de los enemigos, ¿no? Por así decir, enemigos, porque la verdad que plantear enemigo o amigo pero estamos hablando argentino, de ¿no? Lógica que tendríamos que ir hacia la historia de por qué se consumó esto que fue tan fatal que fue la dictadura, pero digo, en el pensamiento de estas personas era una categoría aceptable, ¿no? No, porque quería preguntar a Vanina porque pensaba, digamos, vos tomaste en algún momento la decisión de colaborar para que tu padre vaya preso. Me parece que podrías no haberla tomado, digamos. Podrías haberte evitado, no sé si te evitabas algo. Sí, yo tomo la decisión de contar mi verdad en relación al proceso judicial que se le estaba realizando a mi padre. El hecho de que él sea mi padre a mí no me generó nunca una duda en relación a tener que hacer lo que tenía que hacer.
Después, si iba a ir preso o no, digo, por supuesto que nosotros sabemos que lo que está sucediendo, digamos, en un punto está bien, digamos, él hasta el jueves había estado un solo día preso, porque tenía una exhibición de prisión dada por el juez que antes tenía la causa. ¿Qué juez era el que le dio la...? Cánico Bacorral. Cánico Bacorral. Con lo cual también era raro, digo, él tenía una exhibición incluso de ir a declarar, bueno, un montón de cuestiones procesales. Fue por escrito, muchas cosas fueron por escrito. Todo por escrito. ¿Y por qué decidiste colaborar con la justicia? Primero porque lo más importante para mí era que Juan pudiera saber toda la verdad. Por ende, yo también, porque sí, ese señor es mi padre y mi progenitor y para mí no es un detalle menor saber también toda la verdad. Básicamente por eso, porque yo tengo algunos recuerdos de pequeña que corroboran y reconfirman muchos de los testimonios de Juan y otros que son personales, como el que citó Nora, en relación a un intercambio, te diría, cotidiano con él, en el cual él se vanagloriaba de ciertas cosas que en ese momento nos hacían un poco de ruido a nosotros, pero no terminábamos de entender la magnitud de lo que esos dichos tenían, digamos, ¿no? Entonces para Juan, insisto, para los abogados de Abuelas y todo el equipo que está trabajando, no solo en el caso de Juan, sino en todos los casos que se han trabajado durante tantos años, era importante que se sumara mi testimonio. Y para mí era importante también poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo es Falco? ¿Cómo es? Mira, yo hace, ¿cómo está ahora? No lo sé, yo hace casi 14 años que no lo veo. ¿Pero cómo es? ¿Es un tipo...? Es un tipo violento, es un tipo, violento, imposible de entrar en razón, autoritario, maltratador. ¿Ustedes nunca supieron que trabajaba en la policía? ¿Supieron en algún momento que trabajaba en investigaciones de la policía? ¿Lo decía, lo contaba claramente? Sí, él contó ya varias veces las insignias que había en mi casa y... ¿Encontraste un arma también en un momento? No, sí, armas sí había. Ah, bien. Él portaba armas. ¿Puedo hacer una Siempre. pregunta? Sí, claro, por favor. Relacionada también con este tema que yo creo que les pasa a todos, nos tiene como... la palabra conmovido, pero a la vez interesados dramáticamente en el caso. Y yo les pregunto, te lo dijo a vos, cuando se dé el fallo, que seguramente va a ser condenatorio, yo supongo, por lo que ustedes profesan como ideas y demás, que si hay una condena a un genocida, de las tantas que ha habido en estos últimos tiempos, ustedes sienten la satisfacción, no el regodeo, la satisfacción de que la justicia ha cumplido con su cometido. Porque es un ex general, un ex torturador distante del sentimiento de ustedes. Pero acá van a condenar a la persona que convivió los afectos infantiles. Yo trato de imaginar teatralmente esa escena, ese hogar donde ustedes correteaban juntos, participaban de fiestas, de cumpleaños, de navidades, con ese padre autoritario, aún suponiéndolo, porque no se lo condena porque el padre es autoritario, porque hay miles de padres autoritarios que son felices con sus hijos y seguirán diciendo que es un padre autoritario. Este tema, ¿cómo van a vivir el fallo? ¿Con la misma distancia que viven el fallo de un torturador que no era, digamos, no tenía ningún acercamiento con ustedes? ¿O lo van a vivir con otro desgajamiento parecido al que les pasó cuando se separaron de sus padres? Yo lo voy a vivir como una persona que estuvo secuestrada 25 años y que no entiende la razón por la cual se hizo esto. Y además, ese componente familiar de la vida cotidiana, desde que incluso en la infancia y adolescencia hasta hubo elementos afectivos, ¿no? Porque estas personas eran de carne y hueso, eran humanos. Videla iba a la iglesia los domingos, iban a jugar Videla iba a ver a River, no sé, otros iban a ver a otros, o sea, eran humanos, eran además hasta seguramente tenían sentimientos en algún punto nobles, pero
Me ocurrió un chiste con Vidal y River y lo dejé pasar también. Lo que yo estoy diciendo es que eso adquiere una significancia especial, ¿no? Porque además de la dureza, el delito está realizado, apropiación de menores, sustracción de identidad, falsificación de documentos, que son la tipología de los delitos. Además de eso, está el componente de la perversidad. Marina, ¿pensaste sacarte el apellido en algún momento? En un momento sí, lo pensé en cuando se desata en su primer momento, porque bueno, en realidad me quería como sacar la sangre, te diría, el DNI era como un detalle, pero es lo que te comunica con el mundo, claramente. Pero después, nada, me di cuenta que no, yo soy Falco, porto ese apellido, vengo de esa familia, llevo esa sangre y bueno, lo importante es que, digamos, yo soy quien soy, más allá de todo eso, más allá de que mi DNI diga que soy Falco, que llevo esa sangre, que nací en ese hogar. Y en relación a lo que vos planteabas, bueno, además de que estoy en todo de acuerdo con lo que dijo Juan, eso es lo central, me parece, ¿no? Para nosotros, o sea, yo necesito saber la verdad y necesito que se haga justicia con la apropiación de quien considero mi hermano, ¿no? Necesito eso y que él sea mi padre, que va a ser mi padre hasta el día que yo me muera, no lo corre de esa necesidad. Por supuesto que hay, como bien vos decís, otra conexión desde lo emocional, pero igual, lo más importante para mí es realmente que se haga justicia, como en todos los otros casos. Gustavo, ¿qué pensás cuando escuchamos una historia de estas características? Bueno, más que pensar, la conmoción, un poco como decía Barone, ¿no? De lo que habrá sido estar en el pellejo de ellos y vivir todo eso, y también me vinieron recuerdos del 76, se mezclaba con recuerdos personales. Yo hacía el servicio militar en el 76. Yo había tenido antes de eso una militancia muy bastante distante. Yo era bastante miedoso, sigo siendo. Entonces las armas, cuando vi las primeras armas, me corrí, pero tranquilamente podría haber sido uno de esos, ¿no? Y me acuerdo del servicio militar que el director era Viñone. Yo hacía al principio en la contaduría del ejército, y cuando me porté mal me echaron, me mandaron al colegio militar castigado, y me acuerdo que por las noches ellos dividieron la tropa en dos. Los inútiles y los útiles. Los inútiles era yo entre ellos, que era lo que no sabíamos tirar, y los útiles, los que sabían tirar, salían a la noche unos camiones que luego que llamaban fuerza de tareas, que nadie sabía bien a dónde iban, volvían y no nos decían de dónde venían, nadie preguntaba, era, digamos, la confusión, ¿no? Y cómo, bueno, nada, me venían recuerdos personales, por ahí no vienen al caso. Pero la verdad que me parece maravilloso cómo de todo eso hayan salido estos militantes de hoy, militantes de la alegría un poco y de la esperanza, ¿no? En vez de salir con odio, han salido como integrantes de un movimiento que intenta traer la paz y la alegría y la justicia. A ver, Hernán. No, la verdad que creo que es muy difícil reflexionar sobre los hechos. Me parece que solamente celebrar el desafío de la identidad que tanto Juan como Vanina hacen, que es eso, ¿no? Los dos casos, porque la verdad es que los dos casos son terriblemente humanos, y me parece que tanto en el de Juan, que es, como bien dijo Orlando recién, ¿no? Es el caso quizás más blanco y negro, si se quiere, ¿no? En el cual uno claramente toma partido y dice, bueno, Juan es eso, pero me parece que en el de Vanina, y se lo dije la otra vez que estuvo en la radio, me parece que es, te lo dije fuera de micrófono y te lo repito ahora, me parece que es de una valentía admirable tu caso, porque tenés el desafío de recuperar tu identidad después de haber sido sustraída también tu identidad, ¿no? Porque en algún punto hay una apropiación de lo que vos sos ahora durante muchísimos años. Yo creo que vos también fuiste secuestrada, ¿no? Y de secuestrarte vos misma
Es un acto de arrojo, de valentía que yo, la verdad, todavía no lo puedo comprender. Yo me pongo en el lugar de Juan y la verdad es que si a mí pasa eso, yo lo entiendo. No entiendo, si yo tuviera que hacer lo mismo con mis padres, no podría hacerlo. Y vos lo hiciste y eso me parece que es impresionante. Por ahí la respuesta es el amor, ¿no? El amor entre dos hermanos. Sí, me claro, parece que claro, esa es claro, la respuesta en general, respuesta a todo. A ver, Nora. No, a mí escuchando, la verdad que uno se queda perplejo, no sabe cómo metabolizar la densidad de una historia humana de semejante contenido. Pero lo que me impresiona es, en el presente y hacia el futuro, es que hoy en día haya un candidato presidencial en la Argentina como Eduardo Duhalde, que cuando le preguntan sobre Luis Abelardo Patti, que fue uno de sus candidatos, a quien él apoyó y que acaba de ser condenado por delitos de lesa humanidad, ponga en duda el accionar de un represor de esas magnitudes. Entonces todavía nos falta para que alguien pueda hacer campaña en la Argentina con ese discurso. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su testimonio. Ha sido obviamente muy valioso, no solamente para nosotros como programa, sino me parece que para la historia argentina estas cosas son muy importantes, que sean dichas y que se sepan, que se conozcan, que la gente tenga la posibilidad en sus casas de tener una interpretación también de lo que nos pasó en la historia a partir de los testimonios de gente como ustedes. Realmente muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema. Volvemos a la discusión sobre el discurso de Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en José C. Paz. En este caso, Horacio Berbisky escribió una interesantísima nota en el diario Página 12 sobre quiénes son los destinatarios de estas palabras de Cristina. Lo vemos. El discurso de Cristina. Ni explotación ni extorsión. Luchamos contra la explotación, pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno, que es el de la extorsión. Cuando por allí veo que precisamente los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios, por allí sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos si no se dan cuenta, porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical. Cuando una organización sindical solamente le impacta o le importa lo que le pasa solamente a sus afiliados y entonces a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad, deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación. En su dominical columna en Página, Horacio Berbisky enumeró a quienes, según él, se refirió la presidenta en su discurso del jueves. Por Horacio Berbisky. Sus palabras eran de amplio espectro y apuntaban a la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, UPSA. Por un problema intersindical hay demoras en los vuelos de las compañías Aerolíneas Argentinas y Austral. En el caso de UPSA, algunos lo relacionan con la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo. No, hay que ser inocente, prestarle atención a estas cosas porque también hay intereses que se juegan detrás de lo que aparece como un simple reclamo gremial. La Asociación Docente de Santa Cruz, cuya conducción reúne en distintas proporciones y partes de la provincia a las listas del MST en Proyecto Sur, el Partido Obrero, el ARI y la UCR. El gobierno nacional entiende que el reclamo del 50% de aumento, allí donde los docentes perciben los salarios más altos del país, y el bloqueo de plantas petroleras durante ya 2 semanas, tiene una intencionalidad política. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Cruz? Vamos a hablar con quien es secretario general del gremio ADOSAC. Gracias por atendernos. Pedro Muñoz, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Empiezan las clases el lunes en Santa Cruz? No, en principio no comienzan las clases. La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio FOESGRA, alineada en la agrupación gremial dualdista CGT Azul y Blanca, que impidió el acceso de camiones a las refinerías de ESO, Shell, Petrobras y Refinol. Hay muchos paros y hay muchas medidas de fuerza de gremios que no están alineados con la CGT y que son gremios, por ejemplo, de muy buena remuneración, como por ejemplo petroleros. 11 días de paros de petroleros. Podría faltar nafta. El escenario que podemos localizar y podemos ver en este lugar donde estamos ubicados es el mismo en cada estación de servicio. Hay muchos que todavía están
molestos, preocupados, si esto va a seguir, esta situación se va a revertir, señor. ¿En tu caso cómo llegó a la estación de servicio? ¿Con nafta, con reserva? ¿Cómo llegó? Estoy con reserva, tengo que viajar al norte, pero igual. Tenemos que llevarle a todos los argentinos que tenemos que tranquilizarnos. Somos el mejor país del mundo. Tenemos carne, tenemos leche. Aparte estamos... Pero faltaba combustible. Estamos gobernados por una mujer, ¿no es cierto? Eso es lo mejor que tiene Argentina. No sé la época que yo me crié, fue otra época. Pero esta es la mejor época porque estamos gobernados por una mujer. Vos naciste una mujer, yo también. Por eso estoy contento. Y no me voy de la Argentina, y soy piloto de avión. ¿No le ha preocupado ese abastecimiento de combustible? No, para nada, para nada. Me alegra por ustedes porque van a trabajar todo el día. Muchas gracias. Suerte. Quiero contar algo que habla mal de... Quizás habla mal de mí en un punto, pero es una cuestión de necesidad, si no, no llegaba. Me metí en una estación de servicio y apenas voy entrando me hacen desde los surtidores... No me rompas. No quiero ni hablarte. Bueno, paso por al lado del surtidor para retomar, digamos, y cuando paso por al lado del surtidor, pará, Edu, ¿a qué voy con esto? ¿A qué nafta hay? ¿A qué nafta hay? Pero claro, si es un hecho, espera, es un hecho sindical No, basta también de titular falta de combustible, las pelotas. La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles es encabezada por Alberto Roberti, quien definió su línea política. En mi caso milito y activamente en la provincia de Buenos Aires a favor de Narváez para su candidatura a gobernador. Eso está muy claro. El ministro de Trabajo Carlos Tomada reveló que la esposa del máximo dirigente de la Federación, Alberto Roberti, en mi caso milito y activamente en la provincia de Buenos Aires a favor de Narváez, es Mónica López, vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión Pro y precandidata a la vicegobernación con Francisco de Narváez. Querida Mónica, compañera Mónica López, es un orgullo poder caminar con vos, construyendo Unidos por la provincia. ¿Cuánto significa la llegada de Narváez a tan solo 10 días de elecciones? Significa mucho para nosotros que un dirigente de la talla de Francisco de Narváez nos venga a acompañar y la gente además lo viene a respaldar. Es importante y además acá vamos a ganar también. En mi caso milito y activamente en la provincia de Buenos Aires a favor de Narváez para su candidatura a gobernador. Eso está muy claro. Sin embargo, todas las miradas se dirigieron a Hugo Moyano, porque la presidente también se declaró cansada de los que dicen ayudar y vivan el nombre de Cristina y al otro día hacen exactamente todo lo contrario. Esa era una referencia al hijo mayor del secretario general de la CGT, Pablo Moyano, quien 3 días después de que Cristina pidiera racionalidad, bloqueó las plantas de combustibles de YPF, Petrobras, Shell, Depsa y ESO en la provincia de Buenos Aires. Al 6º día que vence la conciliación salimos con todo, paramos todas las empresas petroleras de todo el país. Hoy fue Capital y Gran Buenos Aires y la semana que viene paramos todo el país. A mí realmente me conmovió el discurso de la presidenta. Te digo, charlo cotidianamente con Moyano. Si hay alguna claridad en Moyano es que el objetivo principal es que Cristina acepte la candidatura y sea reelecta. No se me escapa una intencionalidad política de querer quebrar la unidad, la alianza estratégica que hay entre los dos y de Moyano. Es cierto que la presidenta no se refirió concretamente a la Confederación General del Trabajo, pero habló de los sindicatos. Claro. Y los sindicatos somos todos, los que formamos parte de las asociaciones gremiales. Pero hay muchos conflictos que se originan por el margen de la Confederación General del Trabajo. Hay un llamado a la reflexión que indudablemente debe hacernos reflexionar a propios y a extraños. Julio Piumato, que es íntimo de Hugo Moyano, salió con una posición más dura hacia la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y señaló lo siguiente. Vamos a ver exactamente lo que dijo Piumato. Yo hablé, y claro, siempre, es que acá existe una alianza estratégica entre el movimiento obrero y el gobierno nacional. Y el gobierno nacional sabe que cuenta con un movimiento obrero para respaldar este modelo, como lo ha demostrado en los momentos de desestabilización económica de la Argentina. Julio Piumato salió con una posición más dura. Twitter de Julio Piumato. Qué previsible los trolls, pero es inútil la cizaña. La alianza estratégica CGT-Gobierno no se rompe.
seguimos a paso de vencedores con nuestra jefa, Cristina Fernández de Kirchner. Para mí estuvo muy bien Cristina y la va a reconciliar un poco con la clase media, ¿no? Que muchos criticaban este tema de un poco la impunidad de los sindicatos, ¿no? Como que el sindicato manejaba ya un poco todo. Y ella dijo algo que es lo que en realidad queríamos escuchar, yo me hago cargo por lo menos, que es de sentido común, es como un sindicato tampoco puede ser a favor de sus afiliados y nada más, y eso va en contra de todos los demás ciudadanos. Tiene que defender a sus afiliados, pero obviamente en conjunción con el resto del país y de los ciudadanos. A mí creo que lo importante también es eso, ¿no? Que la sociedad apoye a un presidente, es muy importante. Entonces si los sindicatos te extorsionan diciendo que te paran todo, pero toda la sociedad te apoya, bueno, no es lo mismo. Muy bien, bueno, recién Gustavo decía sobre Juan con el impactante testimonio que escuchamos, que bueno, que había futuro, y estás claramente en un futuro porque estás participando en política, sos legislador, estás también como presidente de la Juventud Peronista, y me imagino que tendrás análisis sobre esta situación que estamos viendo. No, el informe fue bueno. Yo creo que nadie tiene que dudar en esta sociedad, ni en cualquier sociedad organizada del mundo, que los sindicatos son un actor social, ¿no? No hay sociedad desarrollada que no tenga un movimiento obrero que defienda los intereses de los trabajadores, los salarios, las condiciones de trabajo. Es decir, la crítica que muchos hacen hacia la actitud, metodología de ciertos sindicatos, es mezquina, y diría yo que intentan volver a años anteriores donde los trabajadores no estaban representados fehacientemente, o sea, donde no se podía discutir salarios, donde no se podía discutir condiciones laborales, etcétera. O sea, muchos no quisieran que existan los trabajadores, y la verdad que es un actor social, le guste a quien no le guste, y existen y tienen que existir así. En cualquier sociedad esto funciona de esta manera, en los países centrales, en los países desarrollados, en vías de desarrollo, etcétera. Ahora, es cierto que Cristina es la presidenta de todos los argentinos y es la que comanda y administra la nación. Es decir, un país, una Argentina que está atada por distintos grandes acuerdos, ¿no? Grandes acuerdos sectoriales, es decir, los trabajadores, los empresarios, los docentes, la política, los gobernadores, los intendentes. Ahora, Cristina ha demostrado que ella puede conducir todo ese aspecto. Y es cierto que el movimiento obrero es la columna vertebral, no es la cabeza. Todos lo tenemos muy claro, incluso los trabajadores tienen claro que no son la cabeza. Y en ese sentido es importante destacar que una política de sector no puede conducir al resto de la Argentina. Y Cristina es la política que fue votada por todos los argentinos y es la que tiene que conducir este proceso. Y también sería bueno hablar de esto que antes se esbozó en el informe mismo, donde dice que, claro, ciertas protestas que son muy contradictorias o pueden enojar el ánimo de los argentinos, de los que necesitan cargar nafta, de los que necesitan transitar, porque en definitiva son dos intereses o dos derechos que están contrapuestos: el derecho a la protesta, a manifestarse, y el derecho al tránsito, al cargar nafta. Ahora, ciertas protestas denostan la épica del movimiento obrero. Es decir, lo que pasó en Aerolíneas, 25 vuelos de Aerolíneas Argentinas suspendidos por una interna gremial de un sindicato que el que menos cobra 15.000 pesos. O sea, nosotros tenemos hoy una aerolíneas de bandera recuperada por el Estado, que, bien aclaró Mariano Recalde la otra vez, este año va a perder solamente 300 millones de pesos, cuando antes, en épocas de la privatización, cuando tenían los españoles, perdían fortunas. Es más, muchos piensan que, bueno, dicen, hay opositores, Gerardo Morales, hay varios, la coalición cívica, dicen, pero ¿cómo puede perder? Cerrémosla. Y la verdad que si uno analiza una aerolínea como una unidad financiera, está equivocado. Los ingresos que vienen en la Argentina por el turismo anualmente, el turismo extranjero, son de 4.000 millones de dólares, contra 300 millones de dólares que pierde Argentina. Entonces, hay un desfasaje en eso, y también hay que aclarar que el camino es el que se está llevando a cabo. Es cierto, los trabajadores, la política, pero, es decir, tendríamos que, de alguna manera, como lo ha dicho reiteradas veces la presidenta con mucho atino,
ver, ser creativos e innovar la metodología de la protesta para que la lucha por los trabajadores y el mejor salario y las mejores condiciones nos englobe a todos. A ver, Hernán. Yo creo que lo más interesante que se puede hacer sobre el discurso de Cristina es no buscar, no hacer una exégesis sobre a quién fue dirigido, a quién no fue dirigido, sino leer la letra del discurso. Y la verdad que creo que es un discurso impresionante, creo que es uno de los discursos más impactantes que hizo Cristina en los últimos años, que tiene que ver, porque está atravesado por la dimensión humana que hablamos y que cambia la historia de alguna manera, porque es un discurso agónico, en lo cual de 23 minutos que dura, hay 10 minutos que ella está con la voz quebrada, y además porque es un discurso que tiene repercusiones en la historia, porque es un discurso que en algún punto ya fue dicho, ¿no? Esto lo escribió hoy en Tiempo Argentino, que salió a la mañana, ¿no? En algún punto es muy parecido al discurso del general Perón, el primer discurso que dice Juan Domingo Perón cuando llega a la Argentina el 21 de junio del 73, donde él dice: yo estoy desencarnado, yo no quiero nada, yo vengo acá, la verdad es porque siento que mi patria me necesita. Y me parece que ahí, en ese discurso, Perón también dice, no es gritando la vida por Perón que se hace que uno es peronista, sino siguiendo la doctrina y haciendo lo que el peronismo dice que hay que decir. Y esas dos frases las repite Cristina. Yo la verdad es que no lo sé si lo hace a propósito, si lo hace adrede, si leyó el discurso, si leyó el discurso antes de hacer el suyo, ¿no? Seguramente lo leyó. Pero digo, ahí hay una cuestión que es histórica, ¿no? También. Y hay una cuestión que me parece que, no sé si le habla a uno o le habla a dos, le habla a muchos, ¿no? Los intendentes del conurbano, que ahora están negociando con De Narváez las listas de concejales. Digo, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ellos respecto de la lealtad ante la presidenta? Los gobernadores que tienen actitudes de desmarcarse de lo que de alguna manera la línea que baja la presidenta. ¿Cuánto le cabe a ellos también la palabra lealtad? A los militantes, a los sindicalistas que están en la azul y blanca, digamos, que son los de Barrio Nuevo, que uno sabe que dentro de la dicotomía dentro de la CGT no están apoyando el modelo, pero también hay sindicalistas que ¿cuál es el juego que están haciendo adentro? Me parece que es más amplio el llamado a la lealtad, y me parece que es impactante también cuando la forma en que ella dice yo soy la jefa, ¿no? Yo soy la jefa, yo soy la líder, yo soy la conductora, ¿no? Y que el que no quiere es que saque los pies del plato, o sea, que se saque la camiseta y se va, que es una falacia que también dijo Perón en algún momento. Y a mí me parece que es quizás el discurso que va a marcar los próximos meses y va a marcar también la acción política de la presidenta, porque me parece que la palabra lealtad es lo que va a diseñar las políticas de Cristina Fernández de Kirchner en los próximos meses. A ver, Orlando. Sí, creo que me parece que viene un tiempo y el discurso, coincido en la estructura del discurso, y creo que el otro día leí, si cito mal el autor, es en página 12, creo que fue Mario Weinfeld, que decía que se dice que la presidenta es una oradora estupenda, cosa que nadie niega, y que en realidad improvisa sus discursos. Y dice no, simplemente no los lee. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente lo que acaba de decir Vicenza, la presidencia sabe muy bien lo que va a decir en el discurso. Que no lo lea no implica que lo improvisa, no sale a decir lo que cree ese auditorio circunstancial que va a decir. La improvisación puede ser también la charlatanería, la banalidad a veces, el llenar un espacio de palabras que nos llevan a una dirección determinada. Y creo que hay algo, esto lo copio de gente con la que me entrevisté estos días y vi, que es la idea de que los derechos que adquirió la sociedad argentina, no solo los sindicatos, bueno, los sindicatos, la sociedad a través de los derechos, estas cosas que se ampliaron en todo este tiempo, tienen su tiempo. Y ahora ha llegado el tiempo de las obligaciones. Esta es la idea que madre de ese discurso. Claro. Muy bien, los derechos ya están, hemos dado, ahora, y las obligaciones, nadie quiere asumir obligaciones. Utilizó la palabra responsabilidad, me parece, la presidenta, en relación a esto que vos estás planteando. En la misma línea, digamos, es la responsabilidad de sostener o de estar con el modelo, ¿no? A ver, Garzón, ¿qué te parece? Yo vi el discurso en vivo, estaba en mi casa y lo vi.
En general, para mí es un programón ver los discursos de Cristina, como fue lo de Néstor. Tengo una cuestión ya casi fanática, ya no soy muy objetivo. La quiero, no la conozco, la vi 2 veces, una vez la saludé, otra vez saqué una foto. No tengo relación personal, pero la quiero. Y la veía ahí un poco angustiada y no me gustó, o sea, no me gustó, pero personalmente, a nivel, qué sé yo, como cualquier persona que uno quiere, la quiere ver bien, entera, y la vi entera, pero... Y la veía enojada y yo no entendía por qué. La verdad que sigo sin entender. Yo creía que ella hablaba de algo que yo no sé. Porque cuando habla de los de afuera no me preocupa, pero cuando habla de la tropa propia y decía los que gritan viva Cristina y después, yo no sé a quién se refería, la verdad. No sé si es tan importante saberlo, mientras lo sepa ella y ponga las cosas en su lugar. Pero también vi una cosa muy llamativa, que fue que la gente que no es kirchnerista, ni lo fue, ni lo es, y tal vez lo pueda hacer el día de mañana, no sé, estaba contenta con el discurso, pero porque intuían que ahí está la ruptura con Moyano. Porque no lo tienen demonizado. Yo todavía fui a jugar un partido de tenis y el profesor me dice, ¿viste el hijo de puta de Moyano quiere parar el país? Pero ¿qué te hizo Moyano? Digamos, no sé qué hizo que la gente le tiene tanto odio. Y yo creo que es muy importante, como se decía acá, la alianza que sostiene al gobierno, la alianza de los trabajadores con el gobierno, con los intelectuales, con la juventud. Esas 4 patas son importantes y nosotros tenemos que defenderla, porque eso nos llevó a este momento y nos va a llevar por más. Y es la alianza que sostiene, se tiene que sumar más gente, pero no nosotros dudar de... Puede haber algún sector desubicado, pero hay que ubicarlo, no es fácil. Poner orden sin represión. Un correctivo. Claro, poner orden con represión es fácil. Pero sin represión, esto es una revolución. Las revoluciones implican repensar las cosas de vuelta. ¿Cómo haces para domar a lo que complican? ¿Cómo haces? ¿Qué sé yo? Es un cambio muy grande, ¿no?, que vivimos. Yo creo que es una manera de cuidarlo también al sindicalismo. Porque por ahí escuché, bueno, Cristina los gorileó. Bueno, no, les está pidiendo que se hagan responsables, que sean más creativos, que sean más inteligentes, que sean más racionales y que apoyen y que de paso no saquen los pies del plato. Los está cuidando frente a esta gran gorileada que hay. Bueno, bueno, vamos todos juntos. También lo dijo, se hacen daño ustedes. Dijo, sí. Hay una clave ahí que me parece que es la palabra racionalidad, ¿no? Y que es una clave que me parece que también, así como la lealtad, la racionalidad es una palabra que va a estar se va a escuchar mucho en los próximos años, que tiene que ver con la forma en que se resuelven los conflictos en la Argentina, ¿no? Porque hasta ahora los conflictos se fueron resolviendo de facto porque el Estado no escuchaba a quienes pedían por conflicto. Hace muy pocos años, desde el 2003, 2004, que se están escuchando los conflictos y que hay un Estado que intenta resolverlos. Pero hasta el 2003, en realidad vos parabas. No había espacio. Pedías negociación, no te escuchaban. Parabas, no te escuchaban. Cortabas la calle, no te escuchaban. Evidentemente, ahora la historia cambió y me parece que ante ese cambio lo que hay que hacer, me parece, es buscar formas de resolución de conflictos institucionalmente y además racionalmente, ¿no? Perdón. No. Bueno, aludiendo al informe y a la nota de Berbisky, en realidad la nota hace un raconto no solo de los sindicatos puntuales que motivaron el enojo de las últimas semanas de parte del gobierno nacional, sino que también va analizando desde el origen del gobierno de Néstor Kirchner cómo se ha ido avanzando en distintos puntos programáticos y al mismo tiempo cómo se ha ido, digamos, desactivando el poder corporativo de distintas corporaciones, desde la Iglesia pasando por las Fuerzas Armadas, y también hace referencia que los sindicatos, en línea con lo que decía Barra, tienen también muchos sindicatos, es mala la generalización como siempre, pero tienen mucho que hacer, y mucho que hacer por revertir esa imagen social que han sido demonizados, como bien decía Garzón. Tienen muy mala prensa. Tienen muy mala prensa y a veces hacen cosas que colaboran con esa mala prensa. Digamos, cuando se solidarizan con el Momo Venegas, la verdad que uno es difícil, de que por más que lo traten de explicar, es complicado de entender. Fíjate, algo interesante, ¿no? Porque Andy Cornezov, con todo lo simpático y el cariño que le tenemos, dijo algo complicado, porque dijo los sindicatos que pelean por otras cosas que no son lo suyo, digamos, y en realidad vos en la Argentina tuviste 50 días de un sector que por una
por un pedido común que es el campo, paró al país y estuvo al país al borde del desabastecimiento. Y eso no fue visualizado por la gente. No solo no fue visualizado, sino que la sociedad lo premió con la votación del 2000, del año posterior. Es decir, pero quiero decir algo, supongamos esto que voy a decir está ocurriendo. Hablamos de educación de la provincia de Santa Cruz, un conflicto que tengo entendido que se sigue prolongando, que hay una crisis. El ministro de Educación Nacional no puede incidir sobre una provincia en un país federal. La educación, como sabemos, ha sido federalizada. De todos modos, tiene alguna incidencia, si querés, filosófica, conceptual. Me dicen que es así, que de todos los salarios docentes del país, la provincia de Santa Cruz, es el mayor salario, que exigen, la palabra es exigir porque se están extorsionando, el 50% de aumento. El gobierno de Santa Cruz, cualquiera sea, no sé si es bueno o malo, separemos esas subjetividades, le ofrece el 25%. Dejan, como dicen muchos, de rehenes a los educandos durante más de 30 o 40 días de huelga. La pregunta ¿es justo? ¿Está bien ese conflicto? De eso se trata, en eso estamos ahora, pero ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale. Si lo que estás buscando es que sea todo para vos, si estás